Ha empezado un nuevo periodo electoral. Efectivamente, este empieza mucho antes de que tengamos oportunidad de acudir a las urnas los electores. El Instituto Nacional Electoral ha empezado todo este proceso que se llevará, pues, lo que resta de este año y buena parte del año que viene. ¿Cómo se está llevando a cabo este proceso? ¿Tenemos las mejores reglas? ¿Por qué algunos partidos o un partido fue aceptado por el INE para contender en estas nuevas elecciones, un nuevo partido, mientras que los demás que hicieron solicitud no lo fueron? Muchos temas que tratar con Lorenzo Córdoba. Él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lo tenemos a través de una teleconferencia. Lorenzo Córdoba, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por tomar esta videollamada. Gracias a ti, Sergio. Siempre es un placer compartir este espacio que generosamente has abierto varias veces para poder platicar. Gracias de nuevo. Lorenzo, lo primero, se dio a conocer esta semana que empieza el proceso electoral. ¿Qué significa esto de que empieza? ¿Cómo empieza este proceso? Bueno, es el inicio formal, Sergio, porque en realidad desde hace varias semanas, desde hace varios meses, el INE ha venido tomando una serie de acuerdos, lineamientos, determinación de reglas con las cuales va a operarse este que va a ser el proceso electoral más grande de nuestra historia, tanto por el número de electores como por el número de cargos a elegir, pero también el más complejo por el contexto en el cual se está llevando a cabo. Tanto un contexto complejo desde el punto de vista político, social, económico y hasta de salud. Pero formalmente lo que arrancó el lunes 7 de septiembre es el inicio de todas las etapas que la propia legislación mandata. Hacer una elección es algo, ya lo decías hace un momento, muy complejo en nuestro país. Hay muchas reglas. La construcción de la confianza en México ha llevado a que prácticamente todas las actividades de la autoridad electoral, los momentos en los que tienen que ser realizadas en fin, estén definidas en la propia ley. Así que la ley es una especie de carta de navegación que nos dice qué hacer y cuándo hacerlo, y quién tiene que hacerlo, cuál de todos los órganos del instituto. Eso es justamente lo que arrancó el lunes 7 de septiembre, un proceso que nos lleva, de acuerdo con la legislación, 9 meses en donde poco a poco se van realizando actividades que son como una especie de eslabones de una cadena, la que nosotros llamamos cadena de confianza, que implica que no puedes pasar al eslabón siguiente si no cumpliste, si no cerraste el que le antecede, ¿no? Eso es justamente el arranque, lo que supone el arranque formal del proceso, Sergio. Varias asociaciones presentaron solicitudes para conseguir un registro como partidos políticos ante el INE. La Comisión de Prerrogativas del propio INE aceptó a 2, pero el Consejo General, con el voto concurrente tuyo, rechazó a México Libre de Margarita Zavala. Esto ha generado una gran controversia. ¿Por qué algunos partidos sí? ¿Por qué otros partidos no? ¿Por qué nadie dice nada de que Morena recibiera aportaciones en efectivo, pero resulta ahora que las aportaciones por clip, que es una forma electrónica de transferencia, no son aceptables para México Libre? Bueno, son muchos temas, Sergio. Yo te diría que en efecto hace poco más de un año, más de 100 organizaciones manifestaron, digámoslo así, su intención de constituirse en partidos políticos. Al final solamente 7 de estas organizaciones sostuvieron haber cumplido los requisitos y solicitaron un registro de manera formal, es decir, se le notificó al INE la intención de haber cumplido al haber cumplido esos requisitos, la voluntad de constituirse en partidos políticos. Lo que el INE hizo, y por eso fuimos muy enfáticos en las semanas, en los meses previos, era decir que no había nada para nadie hasta que el INE no verificara el cumplimiento puntual y estricto de una serie de normas. Tal vez son muchas, pero esa es otra discusión, son las que están en la ley, que obligan a estas organizaciones a ajustarse no solamente al número mínimo de afiliados y de asambleas realizadas, sino también a cumplir con las reglas de fiscalización, a cumplir con las prohibiciones de que no haya intervención ni de iglesias, ni de sindicatos, ni de actores, ni de gobiernos, ni otros partidos políticos. En fin, una serie de elementos, de cuestiones que tenían que haberse cumplido y que el INE estuvo verificando.
Al final, en efecto, la Comisión de Prerrogativas de Partidos Políticos, que ojo, no es un órgano de decisión, es un órgano auxiliar del Consejo y que está integrado solamente por 5 de los 11 consejeras y consejeros que tenemos derecho a voto y que tomamos la decisión final, planteó, digamos, le hizo la propuesta al Consejo de que solamente 2 de estas 7 organizaciones habían cumplido, a su juicio, esos requisitos. El Consejo valoró otros elementos, por ejemplo, en el caso de Encuentro Solidario, un partido que al final la mayoría de los consejeros y consejeras decidieron otorgarle registro, yo voté en contra de los 7 otorgamientos de registro por convicción, pero el caso de Encuentro Solidario, por ejemplo, para mí cometió una falta muy grave, es decir, que hubieran participado 15 ministros de culto en la organización de sus asambleas. Algunos compañeros consideraron que esa falta tenía que llevar a anular esas asambleas, pero que esto no implicaba dejar de cumplir el mínimo de estas reuniones que la ley plantea. Desde mi punto de vista no era un asunto de anular asambleas o no. Desde mi punto de vista, en estos momentos el Estado laico está bajo asedio, está bajo acecho. Es un momento muy delicado en el que yo creo que hay que proteger de manera reforzada este principio constitucional. Por eso voté en contra. Quedé en minoría, hubo 5 compañeros que votamos por negar el registro y 6 que consideraron que había que dárselo. Así pasó también con el caso de México Libre. Desde mi punto de vista, este mecanismo que tú señalas, CLIP, es un mecanismo que no permite tener claridad de quién es el aportante. De hecho, a lo largo del último año, a esta organización se le mandaron varios oficios diciéndole que esa aplicación no era pertinente ser usada porque no nos estaba dando lo que la ley exige, es decir, la identificación perfecta y clara del aportante y del medio con el que se hace la aportación a la asociación. Ellos siguieron insistiendo en usar esta aplicación. Por cierto, es curioso, en la página misma de este mecanismo, CLIP, se dice que no debe ser usado por partidos políticos. Obviamente, porque no se permite este mecanismo, por la protección de datos personales, de identificar, como la ley electoral pide claramente y expresamente, a los aportantes. Ese para mí fue un elemento suficiente por el monto de ingresos que no pudieron ser identificados, casi 1 de cada 10 pesos, para no aprobar el registro. Yo creo, esa es mi perspectiva, que la autoridad electoral tiene que ser muy estricta en la verificación de los requisitos de ley. Pero hace unos días, Lorenzo, sobre si estos requisitos son pertinentes o no, pero esa es otra discusión, Sergio. Sí, hace unos días vimos un video en el cual pues una persona, en ese momento un consultor privado que aparentemente trabajaba para el gobierno de Chiapas, entregaba dinero en efectivo a un miembro de un partido político, Morena, y se decía que eran aportaciones de personas, pero no se decía de qué personas. El propio presidente de la República ha dicho pues que eran aportaciones de gente y que servían hasta para pagar su propio sueldo. ¿No es eso ilegal? Si se confirma que eso haya ocurrido y no fue reportado al INE, y hasta donde yo tengo memoria en los reportes de fiscalización, en los informes de fiscalización que el Instituto Nacional Electoral revisa, pues eventualmente no están registrados esos ingresos, pues eso constituiría un ilícito a las normas electorales y tendremos que sancionarlo. Hoy se han presentado denuncias, estamos justamente investigando estos asuntos. Si las aportaciones además fueron en el dinero y por los montos que se mencionan en esos videos, es posible, no me pronuncio ex ante, pero es posible que se hayan incluso violado las normas que establecen que los recursos en efectivo no pueden rebasar de un cierto monto, precisamente porque no puedes saber con claridad de dónde vienen esos recursos. Hay montos, hay límites establecidos en las propias normas que rigen la materia de fiscalización, y en ese sentido seremos tan exhaustivos y tan quisquillosos en la aplicación de la ley como lo fuimos ahora, por ejemplo, en el caso de los nuevos partidos políticos. Creo que vale la pena recordar, porque la memoria a veces es muy breve, Sergio, que hace 2 años, después de las elecciones, el INE consideró que se había violado la ley por parte de Morena en el asunto de lo así conocido como del fideicomiso para el apoyo a los damnificados de los sismos de 2017. El Tribunal Electoral revocó la decisión, pero en materia de fiscalización, el INE siempre ha sido muy estricto y lo seguiremos siendo, sin importar si se trata de un actor político o de otro. Porque aquí el rol del árbitro es aplicar la ley con independencia de quién sea
o de quién se trate, digamos así. ¿Te preocupa, Lorenzo, que estamos viendo casos cada vez más frecuentes en que el Tribunal Electoral revoca decisiones del Consejo General del INE? Mira, es parte de la naturaleza misma, digamos, de una tensión natural entre estos dos órganos. Cuando un asunto cuando una decisión del INE llega al tribunal, Sergio, es porque hubo una impugnación. Es decir, el tribunal no es una instancia que revisa de oficio, que revisa oficiosamente nuestras decisiones. Solo si hay una impugnación, el tribunal puede conocer de nuestras resoluciones. Y eso implica ya una tensión natural. Ha habido decisiones con las que yo no he estado de acuerdo, pero pues, como autoridad electoral estamos obligados a acatar y lo hemos dicho públicamente. Yo creo que en una democracia las decisiones se acatan invariablemente, pero es pertinente discutirlas. Hay algunos temas en los que que han sido muy sonados de decisiones del INE que son revocadas por el Tribunal Electoral, pero hay muchas otras que se han convalidado. Entre otras, por ejemplo, aquel criterio que hasta ahora sigue vigente en el sentido de que las mañaneras del presidente López Obrador no se pueden transmitir de manera íntegra en aquellas entidades en donde hay procesos electorales desde el inicio de las campañas y hasta la jornada electoral misma. Hay una tensión natural en este sentido. ¿No es eso una forma de censura, Lorenzo? Pues mira, son las reglas que nos hemos dado, Sergio. Si tú me preguntas a mí en abstracto, a mí me gustaría un sistema electoral mucho menos prohibitivo y mucho más permisivo. Uh-huh. Pero no es el INE el que pone las reglas. Esa es una discusión que vale la pena tener. Yo creo que demasiadas reglas lo que acaban propiciando no es solamente acotar los márgenes de actuación y de libertad de los actores políticos, sino también generar a la autoridad electoral le generan un problema no menor. Entre más reglas hayas, más vigilancia tenemos que tener respecto de los propios actores. El punto también es, Sergio, que cada sistema electoral responde a determinadas circunstancias, y en el caso mexicano, pues lo que tenemos es una profunda desconfianza que ha llevado a una especie de inflación normativa del sistema electoral. Y nos ha dado un INE muy caro, ¿no es así? Nos ha dado un INE muy caro, un sistema electoral muy caro. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es que esa es la consecuencia, no sé si no querida, pero la consecuencia inevitable de una autoridad electoral que está llamada a hacer más y más y más cosas. Por ejemplo, somos el único órgano electoral en el mundo que monitorea todas las transmisiones de radio y televisión. Este programa lo estará monitoreando el INE cuando se transmita, precisamente para verificar que se cumplan las reglas en esta materia. Esperemos no violar la ley electoral, mi querido Lorenzo. Bueno, exactamente. Es que, a ver, a lo que voy es que esto es lo que se estableció en nuestras reglas. Yo creo que siempre es pertinente discutir las reglas. Lo que sí te diría, Sergio, sin embargo, es que podemos avanzar. Yo creo que deberíamos avanzar a un sistema electoral menos regulado, pero también es cierto que es un sistema electoral que nos ha funcionado. En los últimos 6 años hemos presenciado el índice de alternancia más grande de nuestra historia, y esto significa que existen las condiciones para que los partidos políticos ganen en ocasiones y pierdan en otras, y eso finalmente robustece a nuestro sistema democrático. El que la cantidad de reglas, pues sí, habrá que discutirlas. Hay unas que yo creo que vale la pena ya ir relajando, pero bueno, esa es una discusión que tendremos que dar después de las elecciones y no necesariamente ahora que las mismas han comenzado, ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerte, como siempre, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el que hayas conversado con nosotros aquí en la entrevista. Siempre un privilegio, mi estimado Sergio. Gracias a ti por la invitación una vez más. Bueno, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.